Un saludo muy especial para todas las personas en este momento conectadas. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación el día de hoy. Más que yo siempre lo hablo de una charla de compartir conocimiento y experiencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Sandra Uribe. Ella es médico general, experta con amplia experiencia en manejo de paciente crítico adulto y también cofundadora de Be Critical Coffee. Ahora ya hará un poco de referencia qué es eso. Y hoy vamos a hablar de café con conciencia, impacto en la salud y el cuidado. Recuerden que al finalizar la charla de la doctora, resolvemos dudas, inquietudes al finalizar la charla de ella. Entonces, doctora, sin más preámbulo, bienvenida y ese espacio es todo suyo y muchas gracias en primer lugar por aceptar esta invitación. Hola Guille, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan chévere. Muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, les cuento un poquito. Yo soy Sandra Uribe, médica de la Universidad de Antioquia, amante del cuidado intensivo. Llevo 18 años trabajando en cuidados intensivos y de esos 15 años en el Hospital Manuel Uribe Ángeles. Apasionada también del café, barista, catadora y próximamente especialista en café de la Universidad de Antioquia. Estoy haciendo la especialización en la Universidad de Antioquia. Vamos a hablar esta noche de café y salud, que son mis dos pasiones. Resulta que esto surge a raíz de pandemia, que vi yo que se incrementó muchísimo el consumo de café en todas partes, pero sobre todo en los hospitales. Necesitamos mantenernos activos y alertas y empezamos a consumir muchísimo más café y todo el mundo se empezó a enfermar y después de la pandemia mucha gente dejó de tomar café porque le estaba haciendo daño. Entonces, a raíz de ahí y de una investigación que yo hice como hobby en pandemia de buscar cafés de todo Colombia y de mapearlos en una tabla de Excel como cualquier loco médico aficionado por sus cosas, decidí pues hacer ese mapeo y después dije, pero tan raro que la gente se está enfermando, está dejando de tomar café, esto no tiene como ningún sentido. Sabiendo que yo como lo preparo y como me lo tomo, pero yo tomaba café de especialidad preparado en mi prensa francesa o en mi cafeterita o filtrado o expreso y decía, la gente se está enfermando. Y entonces empecé a investigar qué era lo que estaba pasando y resulta que encontré que era el tipo de café que se estaban tomando, la forma como lo estaban preparando, realmente lo que les hacía daño no era el café, sino cómo se lo tomaban, cómo lo preparaban. Y por ahí fue que empecé con todo este proyecto de hablar de café y salud. Vamos a empezar entonces a conversar cositas. ¿Ustedes tomaron café hoy? Cuéntenme si tomaron café hoy, ¿cuántas tazas se tomaron en el día? Yo sí. Sí, una taza grande. 4 tazas. Sí, yo también me tomé como 4. 4. ¿Quién más? ¿Quién da más? Una de 2. Llevo 2 tarros grandes. Llevo 2 tarros grandes. Escucho voces conocidas por ahí. Qué bueno, bienvenidos todos pues. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a conocer un poquito de la historia del café, vamos a aprender a conocer un café de buena calidad, o por lo menos vamos a hacer el intento de que les quede un poquito más claro. Vamos a ver qué hace el café en nuestro cuerpo, qué beneficios tiene un café de buena calidad en nuestro cuerpo, y vamos a aprender como personal de la salud que somos a hacerle recomendaciones a los pacientes y a nuestros propios colegas y para aplicarlo en nuestra propia vida de un consumo responsable de ese café de forma saludable. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes sabían de dónde viene la palabra café? La palabra café proviene del árabe. Realmente eso es del turco, que viene del árabe, que se refería a una expresión que se llama kawat al-bun, que significaba planta de café. Pero ellos cogieron el pedacito de kawat, que después lo llevaron a café, a cabe y a café, y por eso se llama café. El café es la segunda bebida más tomada en el mundo después del agua. Y el 88% de nosotros los colombianos tomamos café con regularidad. Pero la mayoría de ese café que consumimos es de baja calidad. ¿Por qué? Porque tiene toxinas, tiene acrilamidas, tiene microorganismos patógenos que nos hacen daño para la salud.
Y además de eso, hasta el 50% de los colombianos tenemos por lo menos una de las principales enfermedades de riesgo de morbimortalidad. Es por esa razón que para cada una de esas condiciones especiales de salud y enfermedad podemos hacer recomendaciones en ese consumo saludable del café. Vamos a contar entonces un poquitico de la historia. Cuando me invitó Guillermo a esta charla, yo decía, ¡jue madre, 45 minutos! ¿Yo qué voy a decir en tanto tiempo? No tengo tanto para hablar. Y resulta que es que uno tiene un montón de cosas en la cabeza que solo cuando las va a escribir o las va a decir se da cuenta que sí eran un montón. Y después dije, 45 no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, vamos a contar un poquito resumida la historia de cómo llegó el café a nosotros. Realmente, al parecer, incluso hay historia desde Egipto en la época de los faraones, pero pues de eso no hay mucha evidencia, entonces arrancamos desde donde realmente hay más evidencia en la historia, y es en Etiopía. En el siglo XIII había un mito, realmente después se ha intentado buscar y parece ser que era un mito, y era el mito de las cabras de Caldi. Caldi era un campesino que tenía sus cabras y de un momento a otro empezó a ver que sus cabras enloquecían. Ellas se comían una frutica y se ponían súper activas, por ahí decimos que más loco que una cabra. Y él les dijo, ¿qué será eso? Se lo empezó a tomar, a comer las fruticas y empezó a sentirse mucho más activo, rendía más en sus días y era más productivo. Entonces decidió llevárselo a los que mandaban la parada en esa época, como en muchas épocas, a los monasterios de Yemen, y los padres dijeron, no, esto es del diablo, esto mire cómo pone, eso tiene una droga, eso está maldito, y las tiró al fuego. Y cuando las tiró al fuego empezaron a oler muy rico y dijeron, ay, ¿cómo así? Entonces esto huele rico, ¿será que si lo preparamos así, que se tostó en el fuego, sabe diferente? Y ahí empezaron a prepararlo como una bebida, como una infusión de ese café tostado, luego lo molían y lo preparaban. Esa es la historia supuestamente de dónde viene, pero al parecer pues era solamente un mito. Pero realmente el origen sí es en Etiopía, los primeros cultivos están documentados en Etiopía. De ahí pasamos a Arabia, de Etiopía el café avanza hacia Arabia y ahí tiene un impacto muy importante. Realmente en la historia de la humanidad hemos estado marcados siempre por la presencia del café, porque el café ha estado en decisiones muy importantes, tanto en los escritores, los músicos, los filósofos, grandes descubrimientos. Y en esa época, en el siglo XV, en Arabia, se empezaron a crear una cosa que se llamaban cafeterías, lo que serían hoy en día las cafeterías. Y en ese momento de ilustración en Constantinopla, 1475 más o menos, se reunían escritores, músicos, compositores a debatir, a hacer una cantidad de aportes importantes a la humanidad. Más adelante de ahí se expande de Arabia, pasa a Europa, y en el siglo XVI, XVII más o menos, hay una cantidad de acontecimientos importantes para el café. Y en la medicina también. Aparece Leonard Ruffold, es un médico alemán que en 1583 se tomó el trabajo de hacer un libro y es el primer libro que existe, evidencia de alguien estudiando el café con efectos en la salud. Él describe todo lo que ve, él se lo empieza a dar a sus pacientes, empieza a hacer como pruebas terapéuticas y empieza a describir todo lo que encuentra y es como el primer compendio que tenemos de ese récord, pues de alguien interesado en café y beneficios para la salud. Por el otro lado, ya no eran los católicos, ya no era la Iglesia Católica la que estaba prohibiendo el café, intentando, porque realmente no han podido, intentando prohibir el café, sino que viene el Islam y también dice, no, eso es del diablo. ¿Qué pasó? Empezaron a darle a los esclavos ese café para que rindieran más. Entonces era parte de la rutina, era antes de empezar las jornadas de trabajo, un vasado de café para cada esclavo, y eso les aumentaba un montón el rendimiento, les quitaba el hambre, entonces les salían más baratos y eran más productivos. Pero cuando ya fueron a verlo los del Islam dijeron, no, pero es que esto no puede ser bueno, esto debe ir en contra de la religión, y empezaron a crear leyes, empezaron a hacer legislaciones, a tratar de prohibirlo, pero finalmente fue más grande el consumo masivo y ya la gente pues se sentía la necesidad y lograron pues que se regulara, pero que no lo prohibieran. Más adelante, otra vez cuando ya estamos en Europa, en todo su apogeo, con las cafeterías y con todo, intentan que la religión lo apruebe y se lo llevan a aprobar al Papa Clemente VIII. Y él inicialmente también decía como, no, esto debe tener alguna droga, esto debe ser parecido al licor, esto debe ser parecido a algún alucinógeno, porque produce mucha activación. Y cuando lo probó,
dijo, no, esto tan delicioso, ¿cómo lo vamos a prohibir? Y la historia cuenta que terminó bautizando al café en 1600. Entonces ahí empezamos también con aprobación de parte de la iglesia y ya más adelante tenemos una historia muy chévere. En las primeras cafeterías en Londres empezaron a reunir también, eran como las cafeterías en Arabia, hacía un siglo atrás, pero aquí empiezan también todos los grandes genios de la humanidad a reunirse para crear una cantidad de cosas súper interesantes. Y aquí les traigo un cortecito de la cantata del café que compuso Johann Sebastian. Listo. Y cuando llega a América, entonces en el siglo XVIII, llega a América paralelamente, porque es en el mismo siglo, llega al norte y al sur de América. Al norte llega a Estados Unidos, a Boston, y allá pues hace una revolución enorme porque en todo Estados Unidos se consumía el té, pero en ese momento ocurre la guerra del té y ellos botan todo el té que había al mar y cogen el café y lo adoptan porque produce mejores resultados en el trabajo y en todo que el licor. En cambio el té no producía nada, entonces en ese momento se cambian de consumir té a consumir café. Y en ese momento está entrando también a Sudamérica por Venezuela, y a nosotros nos entró a Colombia por el norte del Santander. Realmente nos lo trajeron los franceses, eran colonias francesas que entraron por el norte de Santander y nos trajeron el café a Colombia. El árbol del café, realmente la taxonomía del café es gigante, hay como 500 géneros, pero el que nosotros consumimos es el género Coffea, y hay más de 3.000, perdón, especies, pero las tres principales que nosotros conocemos y consumimos son el arábica, el canéfora y el ibérica. El arábica es el que producimos en Colombia, canéfora lo producen sobre todo en Brasil, y el ibérica es más en la India, pero a veces se hacen mezclas de los tres para mejorar rendimiento, sobre todo en Europa y Estados Unidos usan mucho las mezclas para mejorar rendimiento y porque tienen mayor contenido de cafeína, el ibérica y el canéfora, pero tiene mayores capacidades organolépticas, o sea, de aroma y de sabores, el café arábica. Entonces, es como los principales dentro de toda la variedad que tenemos de posibilidades. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un café comercial o un café de especialidad? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, un café comercial es un café de baja calidad, es un café que tiene un origen mixto. Muchas veces es lo que llamamos pasilla, que puede ser nuestra pasilla arábica de acá de Colombia, pero también a veces pueden ser mezclas de nuestro café colombiano con café de otras partes. Y muchas veces es pasilla de otras partes, que lo mezclan acá, pero como es de baja calidad, porque tiene muchos defectos, que se pueden producir durante todo el proceso, en el cultivo, durante el beneficio. Al beneficio me refiero a la fermentación y a todos los procesos que se le puede hacer al café, o durante el almacenamiento. Entonces, para poder de alguna manera enmascarar todos esos defectos, porque a la vista se va a ver feo, al olfato va a oler feo y al sabor va a saber feo, entonces necesita algunos procesos para poderlo comercializar. Y en este caso, ¿qué hacen? Entonces, tostarlo más alto para matizar esos sabores desagradables y a veces hacer procesamientos industriales para producir lo que conocemos como el café instantáneo, y así ya está en polvo, de las dos formas está en polvo y no podemos ver lo que nos estamos comiendo, entonces no tenemos forma de hacerle un control de calidad para saber si es de buena o no es de buena calidad, no podemos ver los granos. Entonces en estas imágenes podemos ver, aquí a la izquierda vemos cómo se ve un café de baja calidad, ahí tenemos hongos, vemos que en las cascaritas del café tenemos hongos, tenemos podridos, tenemos partidos, tenemos vinagres, tenemos incluso pedacitos de basura y de cosas que se van ahí, que son objetos indeseados, o palitos del árbol, manga. En cambio, el café de especialidad, que es el que tenemos al lado derecho, es un café de un origen único, es 100% arábica nuestro, colombiano, el que consumimos acá pues en Colombia, es de origen nuestro. Y ese café es supremamente cuidado durante todo el proceso. Durante el cultivo nos fijamos que no se contamine, que no tenga muchos pesticidas, incluso cada vez estamos más en la tendencia de cultivos orgánicos donde no tengamos muchos metales pesados ni organofosforados.
Cuando ya lo estamos procesando, estamos muy pendientes de que ese café no adquiera toxinas por los hongos y por los mohos de la humedad que se genera durante la fermentación y después durante el secado, que es lo que decimos beneficio. Y finalmente, cuando lo tostamos, es un café que se tuesta con un tueste medio. ¿Para qué? Para evitar la producción de toxinas que se llaman acrilamidas, que se producen por la alta temperatura en la tostión de muchos de los componentes que tiene el café. O sea que siempre ese café cuando se tuesta va a producir unas toxinas que se llaman acrilamidas, pero hay unos niveles de seguridad. Es como la papa. La papa frita es el alimento que más acrilamidas produce porque la papa contiene almidones, muchos almidones, y esos almidones cuando se echan a freír a altas temperaturas, que es lo que se requiere para poder que queden fritas, eso químicamente hace una reacción que termina produciendo esas toxinas. Entonces, sí o sí, cuando comemos papas fritas, vamos a consumir un montón de esas toxinas. Lo que queremos es que en el café de especialidad eso no se produzca o se produzca en una mínima cantidad que no sea tóxica para el organismo. Así que podemos hacer entonces procesos de fermentación avanzados que nos van a mejorar la capacidad organoléptica del café. Eso es que el olor, el color, el sabor, todo lo rico del café, pero además que tenga todos sus componentes intactos y esos son bioactivos, o sea, que hacen efecto biológico en nuestro cuerpo y nos van a ayudar con un montón de procesos metabólicos, antioxidantes y un montón de cositas que ahorita vamos a ver que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Al contrario, pues entonces del café comercial, que con todas esas toxinas, lo que van a hacer es bajos niveles de antioxidante y toxicidad en nuestro cuerpo. Aquí les traigo la tabla esto es de Cenicafé, esto es tomado de la Federación de Colombia y es con lo que ellos evalúan la calidad del café, tanto el café de exportación como el café de consumo interno. Y aquí tenemos todas las posibilidades. El primero, entonces, es el grano bueno. Así se debe ver un grano bueno. Es como color cemento, un color gris verdoso y sin nada de manchas ni de cambios de coloraciones. Ya después empezamos a ver el negro parcial, ese está podrido, o los vinagres, o los que se cristalizaron. Vemos acá decolorados, reposados. Están los que, por ejemplo, lo picaron los insectos, ahí se ven los huequitos. Están los que no maduraron bien, los que los aplastaron, los que están partidos, se cayeron y se partieron. Entonces, claro, por donde se parte les entran hongos, les entran bacterias. Y eso es el problema de estas toxinas. Lo grave de esto es que esas toxinas sobreviven a las temperaturas de tueste y nos las terminamos comiendo nosotros y por eso es que al final nos terminan haciendo daño. ¿Qué es entonces lo más importante cuando nosotros vamos a tomar un café que sea café de calidad, ¿cierto? ¿Y qué implica la calidad en el café? 4 cosas. Calidad física, lo físico es lo que yo puedo ver, ¿cierto? Entonces, desde que yo lo estoy cultivando, yo voy a controlar la humedad, yo voy a controlar que sea sana esa almendra, que no tenga defectos y la que esté defectuosa la voy a ir separando. Al final yo termino esos procesos de fermentación y todo eso, ¿y qué voy a tener? Un grano con una composición química. El café es como los seres vivos, tienen los mismos grupos, tienen proteínas, tienen minerales, tienen vitaminas, tienen ácidos, tienen álcalis, tienen básicamente la misma grasas también, la misma composición del cuerpo humano. Entonces esos componentes van a encargarse de las capacidades que tiene de sabor al final en la taza y de producir efectos en el cuerpo. Entonces, la acidez que tiene el café en la taza se la van a dar los ácidos clorogénicos, se lo van a dar los ácidos orgánicos. El cuerpo que uno habla, el café es lo robusto que se siente, que llenita la boca o que se siente el amarguito, se lo van a dar los lípidos, o sea, las grasas y los carbohidratos. Y el sabor rico a fruta, a dulce y los olores se lo van a dar los azúcares y los alcaloides. Una vez tenemos también esa composición química garantizada que está bien, vamos a mirar la inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Mi palabra favorita. A Big Critical Coffee le encanta hablar de inocuidad porque ahí es donde nosotros queremos impactar con nuestro café, es que no tenga toxinas, es que no se vaya a contaminar con mohos durante el proceso que después nos vayan a producir unas toxinas que se llaman micotoxinas, que se dividen en aflatoxinas, ocratoxinas, y ellas van a ir al cuerpo y van a producir degeneración celular, apoptosis,
ustedes saben que es todo eso y al final eso nos va a llevar a radicales libres, envejecimiento y cáncer. ¿Listo? Incluso genotoxicidad y en los niños pueden producir teratogenicidad en los primeros meses del embarazo. Y la cuarta, vamos a hablar de la calidad sensorial, es después de haber controlado todo ese proceso de calidad, cuando yo me tomo esa taza de café, que yo tenga un olor rico, un sabor rico y que sensorialmente, o sea, todos los sentidos, que es como se llama mi marca B-Critical Coffee, ese crítico del café, de todo esto, y despierta todos sus sentidos, deja que la magia despierte tus sentidos, es porque vamos a sentir con todos nuestros sentidos que ese café es de muy buena calidad. De esta manera, entonces, vamos a ver que el café es muchísimo más que cafeína. Les muestro esta gráfica de cafeína porque si solo con esta se ve complejo, imagínense con los más de 800 componentes que tiene el café, ¿sí? Y de esos, más de la mitad son bioactivos, eso quiere decir que producen efectos en nuestro cuerpo. Solo la cafeína tiene, el principal efecto sería en los receptores de adenosina. Ellos, ¿qué hacen? Bloquean los receptores de adenosina. ¿Y qué van a producir entonces? El efecto contrario que haga la adenosina en nuestro cuerpo. ¿Pero en dónde hay adenosina? Pues resulta que hay en todo el cuerpo, en todos los órganos. Tenemos en los pulmones, tenemos en el cerebro, tenemos en el corazón, tenemos en los músculos, tenemos en los vasos sanguíneos, tenemos en el sistema linfático, tenemos en el intestino. Entonces, eso quiere decir que solamente la cafeína va a producir efectos en absolutamente todo el cuerpo. Todo lo contrario de lo que nos produzca la adenosina. Y con eso ya vamos a encontrar que tenemos un montón de beneficios. No me voy a extender en fisiopatología porque aquí podríamos quedarnos, mejor dicho, muchísimo, pero más o menos ahí como con esa untadita para que sepan, y eso es uno solo de los componentes, pero les dije, tenemos ácidos clorogénicos, tenemos diterpenos, que son los derivados de las grasas, tenemos de los derivados de carbohidratos, tenemos álcalis, tenemos que ahí está la cafeína, la trigonelina, bueno, tenemos una cantidad de compuestos y cada uno va a producir sus efectos. Pero en términos generales, ¿qué es lo más importante que yo quiero que ustedes aprendan hoy? Entonces, en el cerebro, ¿qué nos va a producir? Vamos a tener beneficios de un buen café, de un café saludable, porque los estudios han demostrado que el consumo regular de café nos puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia y el Parkinson. ¿Por qué? Por el efecto antioxidante, porque produce unos cambios que hace que no se acumulen los amiloides. Ustedes ven también que nosotros vemos mucho de los pacientes con degeneraciones por depósitos de toxinas. Esto nos va a ayudar a evitar esos depósitos de esas toxinas. Nos mejora la capacidad cognitiva porque la cafeína ayuda a la memoria a corto plazo y a la activación y a la atención, sobre todo a corto plazo. Eso hace que se facilite la concentración y ustedes saben que cuando uno está concentrado y está atento, aprende más fácil. Entonces eso hace que mejore los procesos de aprendizaje. Con el efecto antioxidante, los polifenoles que tiene el café van a combatir el estrés oxidativo. Esto es que los radicales libres que normalmente se producen por el mismo funcionamiento de todos los órganos, ellos van a proteger las neuronas haciendo menos estrés oxidativo y ayudando a compensar esos radicales libres. Y un efecto súper importante, porque es que siempre se ha hablado es simplemente de que quita el sueño. La gente incluso muchas veces solo se lo toma aunque ni siquiera le sepa bueno, porque es que necesito estar activo y necesito estar despierto. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto y aquí viene una recomendación súper importante. No solo es bueno el efecto de la cafeína, puede ser muy peligroso si se consume después de las 3 de la tarde o si se consume durante la noche. Tenemos que tener cuidado nosotros de personal de salud. Más adelante les voy a hacer la recomendación. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué? Porque nos va a dañar la arquitectura del sueño. Muchas veces decimos, no, a mí no me hace nada, yo me lo tomo y me duermo igual, a mí no me pasa nada. No te quita el sueño porque no te quita la inducción del sueño. Igual cuando estás cansado te quedas dormido, pero ¿qué sí está haciendo? Está dañando la arquitectura y no te permite un sueño profundo. Y ese sueño profundo es el sueño reparador. Y en ese momento donde ya el sueño profundo no es suficiente o es muy intermitente,
va a ser un sueño que no va a ser suficientemente reparador, y con el paso del tiempo, porque es un efecto a largo plazo, con el paso del tiempo lo que vas a hacer es que cada vez vas a descansar menos, te vas a despertar más fatigado, no va a ser suficientemente reparador. Entonces, mucho cuidado con eso. En el corazoncito, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hay un mito gigante que la gente dice: el café siempre te va a poner problema para el corazón porque te va a dar arritmias y te va a elevar la presión. Pues resulta que eso no es cierto. La realidad, con estadísticas y con estudios científicos, es que el café, al contrario de eso, un consumo consciente de café, primero, pues que sea un café de muy buena calidad, como ya les mostré, ¿cierto? Que no sea un café de mala calidad. Ese café de buena calidad en una cantidad recomendada, una dosis de café al día, no cafeína, ojo, café, que aquí es donde viene la diferencia. No es lo mismo el efecto de la cafeína en el café, que en el corazón, que del café completo con todos sus componentes. ¿Por qué? La cafeína en el café sí me va a producir taquicardia, porque bloquea el receptor de adenosina y me va a producir taquicardia. Pero ¿qué pasa? Que es que no es solo cafeína. Vienen los ácidos clorogénicos y ¿qué van a hacer? Producir óxido nítrico. Entonces ese óxido nítrico me va a producir vasodilatación, que en contrario a lo otro, entonces ya nos va a mejorar la función cardíaca. Y entre los ácidos clorogénicos, la cafeína, los diterpenos y todas las otras sustancias, al final lo que van a producir en el corazón, demostrado por los estudios, es que nos va a reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares, de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular, de muerte por causa cardiovascular, porque lo que nos va a producir es una mayor eficiencia en la contracción de ese miocardio. Nos va a hacer que se contraiga con más fuerza, pero que tenga mejor tiempo de relajación, o sea, mejor tiempo de latencia. Y además nos va a producir la vasodilatación. Todo eso junto, más el efecto antioxidante, va a evitar la inflamación, a promover la remodelación y a disminuir la oxidación celular. En total, si tenemos un consumo consciente, controlado y de un café de buena calidad, vamos a tener muchísimos beneficios cardiovasculares. Hablemos entonces café y metabolismo. ¿Qué hace el café en el metabolismo del cuerpo? Lo va a acelerar. Aquí sí es más que todo la cafeína. ¿Qué va a hacer? Aumenta la tasa metabólica basal. ¿Eso qué va a hacer? Promover la quema de grasas y movilización de grasa de los depósitos. ¿Con eso qué vamos a hacer? Entonces mejora el activamiento, ¿cierto? Físico y mental para el ejercicio, o sea, que programa el cuerpo o lo prepara para esa actividad física, lo tiene más alerta y responde más rápido si va a correr, si va a competir, si va a ejercer un ejercicio físico. ¿Y qué hace además? Le aumenta la capacidad de resistencia a ese ejercicio y después tiene mayor recuperación muscular. Entonces, va a ser una buena fuente de energía, nos va a proporcionar ese impulso que necesitamos, nos va a combatir la fatiga, que es el efecto que produce la adenosina en el cerebro, él va a competir con ella y nos va a dar esa activación, y fuera de eso nos va a mejorar el desempeño en el ejercicio. Ojo que el café, como les decía ahorita, es un estimulante, pero no reemplaza el sueño. Lo mejor antes de entrenar es haber tenido un sueño reparador, que es fundamental para la salud, tener siempre un buen descanso. Y lo otro que va a hacer en el metabolismo es ya a nivel de hígado, páncreas e intestino, que la evidencia demuestra que en conjunto, trigonelinas, ácidos clorogénicos, cafeína, van a hacer que tengamos disminución de riesgo de cirrosis, sea alcohólica o no alcohólica, que haya protección contra el cáncer hepático, hay evidencia en hepatocarcinoma. Los trigonelinas y los ácidos clorogénicos ya se demostraron que tienen mejoría en la microbiota intestinal, y en conjunto estos van a ayudar a disminuir la resistencia periférica a la insulina, con lo cual van a disminuir la probabilidad de producirse diabetes tipo 2 en personas que tengan la predisposición. Y en diabetes tipo 1 van a disminuir también resistencia a la insulina periférica, y van a disminuir esa progresión de la inflamación, o sea que probablemente estas personas diabéticas tipo 1 puedan controlarse un poquito mejor con un consumo adecuado de café. Adicionalmente, lo que van a hacer los ácidos clorogénicos es que van a disminuir la absorción de la glucosa en la luz intestinal. ¿Por qué? Porque ellas con las amilasas y con hidrolasas van a fragmentar los azúcares y no van a permitir su absorción, lo que va a hacer que disminuyan los picos de glucosa después de la ingesta
de los alimentos. Con todo esto vamos a tener un mejor perfil metabólico. Hay unos grupos poblacionales especiales que tenemos que tener en cuenta. Y esto me lo preguntan mucho, entonces aquí les quiero dar el tip. Resulta que embarazadas pueden o no pueden tomar café. Entonces, las embarazadas que ya venían consumiendo café y que se les dificulta decir, yo no puedo dejar de tomar el café, ¿cuál es la recomendación? Fragmente su café 1 taza al día, 200, 220 mililitros más o menos de café filtrado, que sería más o menos pues como una taza de este tamaño, al día. Entonces, si usted dice, es que me hace falta cuando me levanto después del desayuno y después del almuerzo, parta esa tacita en 3 porciones para que tenga el poquito de café del gusto en su boca durante el día, pero no se pase de esa taza al día, ¿listo? Porque ahí se está pasando de 200 miligramos de cafeína, que es lo recomendado por las asociaciones de ginecobstetricia, y lo que queremos es proteger al bebé. A la mamá no le va a hacer daño, pero al bebé puede que le dé bajo peso al nacer y puede que tenga otras complicaciones, ¿cierto? Entonces es mejor limitarse ahí. En niños, entonces también muchos dicen, pero es que el niño me ve tomando café por la mañana y quiere que yo le dé. Es que yo le di a probar y le gustó mucho y entonces yo se lo voy a dar. O preguntan, ¿se lo puedo dar? La verdad es que las sociedades de pediatría no recomiendan por debajo de 12 años darle café a los niños. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central apenas está en desarrollo, no se ha terminado de desarrollar y nos puede precipitar si el niño tiene ansiedad, si es déficit de atención, si es hiperactivo o incluso si es un niño muy nervioso, nos puede precipitar y hacer más difícil controlar esas patologías. O aún siendo un niño sin ningún inconveniente de estos tipos comportamentales, es mejor que no, pues por lo que todavía está en desarrollo ese sistema nervioso central, es muy inmaduro y la verdad es errático la absorción y cómo se vaya a comportar. Entonces, la recomendación es que mejor no hasta los 12 años de edad. Y en adolescentes, que sería de 12 años en adelante hasta la edad adulta, se recomienda 1 miligramo por kilo por día. O sea, sí va a depender como del peso, pero más o menos es como media taza por día. Listo, de estas tazas que estábamos hablando ahorita, más o menos media taza al día. Hay algo muy interesante que me encontré en toda esta búsqueda académica, porque pues ustedes ven que abajito de las diapositivas yo les puse un estudio pues de bibliografía para que lo vieran, pero en realidad son millones y si de hecho si quieren pues que les comparta alguno me dicen y yo se los paso, me escriben al WhatsApp, ahorita les voy a dar el Instagram o por el WhatsApp y con todo el gusto se los paso si los quieren leer, hay estudios súper interesantes. Pues me encontré uno muy curioso, ¿cómo les parece que en Estados Unidos se pusieron a hacer unos gomosos médicos de cuidado crítico, como yo, se pusieron a hacer estudios con sus pacientes y les dieron café a los pacientes que ya iban para weaning, o sea, ya el paciente estaba saliendo de su crisis de crítica de enfermedad, lo iban a liberar del ventilador y les dieron por la sonda nasogástrica café. No fue cafeína aislada, no, café por la sonda nasogástrica. ¿Y cómo les parece que se encontraron? Que tenían un mejor despertar, después de retirar la sedación, tenían un mejor despertar y tenían mejores respuestas en el ventilador y era más rápida y más fácil la extubación en esos pacientes. Entonces, bacano pues como ver que hay otros estudios diferentes y que tienen buenos resultados y resultados muy chéveres. Lo pongo acá pues porque no es un tratamiento, pero tiene propiedades antioxidantes claramente demostradas y antiinflamatorias que pueden actuar como protectores en muchas circunstancias. Y nosotros en la unidad lo vemos mucho, es pacientes que están acostumbrados a consumir su café, entran por muchos días a la unidad y hacen abstinencia. Entonces, si su condición por la que está en la unidad no le contraindica tomarse un café, se le debe permitir consumir ese café mientras esté en la hospitalización. Y por último, en estas consideraciones especiales, muchachos, estamos nosotros. Hay que descansar para poder reparar el trasnocho de todo lo que trabajamos nosotros de noche. Entonces, ¿cuál es la recomendación? 6 horas antes de dormir, no consumir ese café. Listo, especialmente después de los turnos nocturnos. De día, no lo consuman después de las 3 de la tarde. Y si el turno es de noche,
hasta 6 horas antes de dormir, eso es decir, medianoche, porque nosotros entregamos turno y probablemente nos vayamos a dormir, si no, por lo menos a tratar de descansar. Así tratamos de evitar o minimizar ese daño en la arquitectura del sueño. Probablemente nos va a pasar igual, muchachos, como me pasó a mí, ¿cierto? Pero la idea es tratar, sabiendo, con conocimiento, tratar de disminuir todos esos riesgos, tener una vida lo más saludable posible. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones según la evidencia científica entonces para un consumo saludable del café? 4. La más importante, que está de última, siempre café de alta calidad. ¿Sí? Eso asegura que ese café no va a tener toxinas y que va a tener todos los compuestos beneficiosos que queremos tener en el cuerpo. 2. La hora del día a la que lo vamos a consumir. Ya hay muchos estudios que demuestran que hasta mediodía es donde más protección tiene para disminuir mortalidad, sobre todo de origen cardiovascular, y para disminuir la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, hasta las 3 de la tarde de día o menos de 6 horas antes de dormir. ¿Listo? Cantidad recomendada al día también. Han hecho estudios con una, con ninguna, con 2, con 4, con más de 4. Y encontraron siempre que entre 2 y 4 tazas es donde encontramos los beneficios sin excedernos, sin los perjuicios ya de un exceso en algunos de sus componentes. Y la última sería la forma de preparación. Aquí ya sí nos complica un poquito más la cosa porque ya es mucho más detallado según cosas específicas, pero pues ahí entro yo. Si me necesitan, con todo el gusto, les doy sus recomendaciones especiales. Si tiene dislipidemia, es una forma de preparar. Le recomiendo método con filtro de papel. ¿Por qué? Los derivados lipídicos del café, que son las grasas, ¿cierto? Que son las que nos pueden empeorar la dislipidemia, se quedan atrapadas en ese filtro de papel. Entonces, la idea es que preparemos nuestro café en método con filtro de papel si tenemos dislipidemia. Si tenemos reflujo gastroesofágico, no lo consuma en ayunas, consúmalo con el desayuno. No se pase de 2, 3 tazas al día y también puede servir hacerlo en un método con filtro de papel. Son 2 ejemplos, pero en realidad cada preparación que yo haga de mi café me va a cambiar la cantidad de componentes que yo voy a tener en la taza. Voy a tener más o menos componentes de una o de otra cosa y yo puedo jugar con eso para tener más beneficios a mi salud sin dejar de disfrutar de un muy buen café. Dicho todo lo anterior, entonces, bueno, no fui capaz de poner ya una pregunta para que no me salieran todas, pero estas son las 4 cosas que yo quiero que ustedes salgan sabiendo hoy. Entonces, ¿quién me quiere responder la primera pregunta? De Arabia. Muy bien, de Etiopía. Muy bien, muy bien. ¿Quién me quiere responder la segunda? ¿Cómo sabemos que un café es de buena o de mala calidad? ¿Con qué sentidos nos damos cuenta? ¿Con cuáles de los sentidos nos podemos dar cuenta? Entonces yo creo que con la vista, pues como observando el grano, la calidad del grano. Muy bien, esa es una forma. Con el olfato también, creo que dijo que oliendo el grano de café. También, Con sí. el sabor. Sabor. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar. Entonces, clave, cuando compren café, traten de no comprarlo molido en lo posible. O cómprenlo molido si ya conocen la marca y saben que es una marca confiable y simplemente les está haciendo el favor de molerlo porque no tienen molino o les da pereza, pero que sepan que esa marca de café vende un café de buena calidad. Si no, traten de comprarlo siempre en grano para que lo puedan mirar y vean que los granos están sanitos. Ya ustedes vieron cómo se ven los granos sanitos, ¿sí? Ahí al fondo vemos un poquito también, pues, que se ven sanitos. El color, la forma, si tiene o no tiene negros, partidos, podridos, estripados, ¿sí? Con el olor, el café malo huele rancio. Usted abre una bolsa de café molido y huele como a carne rancia, huele mucho a quemado, huele a humo. Ese café no es de buena calidad. Ese café, fuera de que está tostado muy alto, casi quemado o quemado, lleva mucho rato ahí molido. ¿Qué pasa cuando usted mole el café? Se fragmenta, se rompen las membranas y salen los aceites. ¿Y qué empieza a producirse? Oxidación. Entonces, cuando usted
se consume un café que llevaba muchos días, más de una semana, 2 semanas molido, ese café ya está rancio porque ya se oxidó. Todas esas grasas se oxidaron y por eso es que huele tan mal. Y finalmente, ¿en qué se traduce? Pues que sabe mal, ¿cierto? Entonces sabe raro, sabe amargo, sabe quemado y usted no le va a sentir nunca un sabor dulce, ni floral, ni frutal, ni agradable, ¿sí? Entonces es muy importante que le echemos ojo a eso para que podamos diferenciar un café de buena calidad de uno de mala calidad. ¿A qué órganos del cuerpo beneficia el consumo de ese café saludable? ¿Quién me dice? Al corazón y al cerebro. Muy bien. Al intestino también. Muy bien. ¿Alguien más? Al páncreas, al hígado. Perfecto. ¿Y qué nos produce? ¿A qué nos ayuda? Ya le di. Reduce la muerte por causa, pues no, las enfermedades neurodegenerativas. Sí. Aumenta el rendimiento en el ejercicio, la Sí. resistencia, la recuperación muscular. Súper En el bien. hígado, el páncreas, el intestino, pues disminuye el riesgo de cirrosis, de riesgo de cáncer hepático, mejora la No, microbiota muy juiciosa, intestinal, muy juiciosa. disminuye la resistencia a la insulina. Súper bien, súper bien. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en cada órgano del cuerpo podemos encontrar muchos, muchos beneficios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que hacemos para un consumo saludable del café? Eran 4. ¿Quién me dice una? Siempre café de calidad. Muy bien. ¿Quién me dice 2? La segunda. 6 horas antes de conciliar el sueño, tomarlo. Perfecto. Con que esa, nosotros, personal de la salud, la apliquemos, muchachos, les garantizo que vamos a vivir más y mejor. La tercera. Antes de las 3 de la tarde. Muy bien. ¿Y la última? La ¿Cuántas forma tazas de al día? 4 De tardes. 2 a 4 Porque a de 4 2 a tazas. 4. Ok, entonces voy a hacerles una claridad ahí. 2 a 4 tazas de esta, ¿cierto? Taza normal de la que uno se toma cuando va a empezar el turno, ¿cierto? Pero si usted se va a tomar un espresso, se puede tomar más. ¿Por qué? Porque el espresso, como es un corto, es más pequeño, es una onza nomás, son 30 centímetros, 28, 30 mililitros, tiene menos cafeína, entonces si a usted lo que le gusta es el espresso, usted se puede tomar unas 6, 8 espressos en el día, ojalá pues sea hasta las 3 de la tarde, listo, para que tengamos en cuenta que lo que les decía de la que les faltaba por decir, pero por ahí alguien la dijo, la preparación va a hacer que cambien también las cantidades a usar y los beneficios, además pues del sabor, ¿cierto? Muchachos, preguntas, dudas, recomendaciones, escucho de todo.